Seguimos con este recorrido que estamos trazando por la problemática de la proposición incluida en la oración compleja. Y en las dos partes anteriores nosotros nos hemos dedicado a ver qué es lo que sucede cuando aparece una proposición incluida en la función de sujeto en el sintagma nominal. Vamos a ver ahora cómo podríamos encontrar una proposición incluida en el interior del sintagma verbal. Y ya adelantamos que nos vamos a encontrar con dos posibilidades, igual que en el caso anterior. Una posibilidad: toda una función sintáctica es cumplida por una proposición incluida. Otra posibilidad: la proposición incluida aparece en el desarrollo de una función sintáctica, aparece en el interior de un sintagma que cumple una función sintáctica, pero no es lo único que aparece en ese sintagma, no es lo único que aparece en esa función sintáctica, sino que la proposición incluida está modificando a otros elementos que conforman el sintagma que cumple esa función sintáctica. En principio, en esta parte vamos a dedicarnos a ver en qué casos una proposición incluida en el sintagma verbal puede cumplir ella sola, asumir toda una función sintáctica, es decir, ocupar todo el lugar sintáctico que le corresponde a un sintagma. Y vamos a ver de qué se trata. Aquí tenemos. Nuestra problemática es la proposición incluida en el sintagma verbal, y acá, como adelantábamos en esta parte, vamos a tratar la problemática de la proposición incluida que ocupa completamente el lugar de un constituyente del sintagma verbal, como por ejemplo lo vamos a probar en este caso el complemento objeto directo. Para eso partimos de un ejemplo que dice: los hermanos menores de mi primo dijeron ayer a sus padres que querían viajar a las montañas en vacaciones. Acá tenemos una proposición incluida que podemos delimitar por su encabezador, que es que tiene como verbo interno al verbo querían, ¿qué querían? Viajar a dónde, a las montañas, ¿cuándo? En vacaciones. Entonces, que querían viajar a las montañas en vacaciones es la proposición incluida. Fuera de la proposición incluida, el verbo principal es el verbo dijeron, lo que nos lleva a la necesidad de armar la grilla léxico-sintáctica del predicado decir. La situación de decir reclama como información obligatoria que se diga quién dijo, qué dijo y a quién le dijo. Es decir, que necesita información primero sobre la entidad que se presenta como protagonista de la situación de decir, quién dice. Después, el contenido de lo que dice, qué es lo que dice, el objeto dicho. Y además, el destinatario de aquello que se dijo. Fíjense que un verbo como decir es un verbo que involucra una situación de comunicación, es un verbo de comunicación. O sea que, de algún modo, los verbos de comunicación tienen comprimida su grilla de información obligatoria en lo que son los elementos fundamentales para que exista una situación de comunicación, como lo que nosotros hemos conocido ya desde la escuela primaria como el emisor, el mensaje y el receptor o el destinatario. Entonces, la entidad que se presenta como protagonista de la situación de decir es el sujeto, que será un sintagma nominal. ¿Qué es lo que se dijo? El objeto dicho es el complemento objeto directo, y a quién se le dijo, a quién le dijeron, es el complemento indirecto, que en este caso menciona el destinatario de aquel mensaje, de aquel objeto dicho por el complemento directo. Fíjense cómo aquí tenemos un sujeto que pone en funcionamiento toda una situación al actuar, al hacer algo, un complemento directo, que es aquello que surge como mensaje para el intercambio,
y el complemento indirecto, aquella entidad que se presenta como el lugar de destino de este objeto dicho. Veamos entonces la oración lista para analizar es: los hermanos menores de mi primo dijeron ayer a sus padres que querían viajar a las montañas en vacaciones. Aquí hemos delimitado la proposición incluida, hemos analizado por fuera, el predicado era dijeron, quienes dijeron los hermanos menores de mi primo. Los especificador, el resto núcleo prima, comprende al núcleo hermanos, menores un sintagma adjetivo especificativo, de mi primo un complemento preposicional. Fíjense que aquí tenemos dos formas que son necesarias, dos modificadores que son necesarios para anclar la referencia, porque estamos hablando de un conjunto de hermanos, pero todavía no sabemos de qué hermanos estamos hablando. Estamos hablando de hermanos que son hermanos de mi primo, y de todos los hermanos de mi primo solamente estamos refiriéndonos a los hermanos que son menores. Entonces, estos dos modificadores tienen en la construcción del sintagma nominal sujeto un carácter de complemento, son necesarios para el anclaje de la referencia. Veamos ahora en el sintagma verbal. El complemento objeto directo, ¿qué dijeron? Que querían viajar a las montañas en vacaciones. Eso es el complemento directo. La función de complemento directo, fíjense que si el complemento directo fuera algo que se dice muy sintéticamente, como por ejemplo, ¿quién dijo? Juan dijo. ¿Qué dijo? La verdad. ¿A quién le dijo? A María. ¿Qué dijo? La verdad. O un sintagma nominal. Es decir, que el complemento objeto directo es un complemento que en principio se espera sea desarrollado por un sustantivo o, en definitiva, un sintagma nominal, es decir, un sintagma que tenga núcleo sustantivo como la verdad. Como, por ejemplo, María, ¿quién dijo María? ¿Qué dijo la respuesta? ¿A quién le dijo? A Marta. Entonces, dijo la respuesta, lo que desarrolla el complemento directo, que es una entidad, es un sintagma nominal. Además, el complemento objeto directo, en general, podríamos decir que es tan directo porque en principio es el primero que el verbo reclama en el interior del sintagma verbal. Y por otro lado, es directo porque su requerimiento es tan directo que no está mediatizado por ningún tipo de preposición. No es lo que sucede como pasa en el caso del complemento indirecto. El complemento indirecto, ¿a quién le dijo? A María. O sea que en el complemento indirecto aparece involucrada una entidad, María, por ejemplo. Pero la relación entre el verbo y esa entidad está mediatizada por una preposición. En cambio, el complemento directo en principio no está mediatizado por preposición porque es directo. Directamente nos lleva hacia una entidad, que es la verdad, la respuesta, una entidad, y las entidades se representan a través de sintagmas nominales. Solo que nosotros ya sabemos, hay una excepción, porque cuando esa entidad, que es el objeto de la situación del verbo, es una persona, en español suele suceder que se articule el complemento objeto directo a través de la preposición a, igual que este, solo que respondiendo a otro interrogante, a quién lo o a quién la. Entonces, si el complemento directo, el complemento objeto directo, el que presenta un objeto directamente, sin mediatización de preposición ni de nada por el estilo, eso se espera que sea una entidad. ¿De qué estamos hablando? Una entidad que puede ser la verdad, puede ser la respuesta. Ese complemento será descargado entonces por un sintagma nominal. Pero aquí, en lugar de un sintagma nominal, en lugar de decir
los hermanos menores de mi primo dijeron ayer a sus padres la verdad, en vez de un sintagma nominal, lo que aparece es una proposición incluida. O sea que la proposición incluida que aparece cumpliendo la función de complemento directo, ella sola, es una proposición incluida sustantiva porque en esta función sintáctica esperamos al sustantivo, es decir, esperamos que se construya una entidad en palabras a través de un sintagma nominal. Entonces es sustantiva, a tal punto que si nosotros aplicamos lo que hemos estado viendo como mecanismos de prueba, podríamos pensar que es posible reformular esta oración diciendo: los hermanos menores de mi primo dijeron ayer a sus padres eso. Eso que dijeron es que querían viajar a las montañas en vacaciones. Entonces, aquí, en la primera posibilidad de introducir una proposición incluida en el sintagma verbal, y esa primera posibilidad es la de que una proposición incluida cumpla completamente una función, hemos visto que eso es posible cuando esa función es la función de complemento directo. Y es un complemento directo que responde al argumento que, no al argumento a quien lo. O sea que un argumento que nos lleva hacia la conformación de un sintagma nominal que exprese directamente el objeto de la situación del verbo. Aquí vamos a ver, dentro de esta misma posibilidad en la que la proposición incluida ocupa completamente el lugar de un constituyente del sintagma verbal, vamos a ver qué sucede y qué otra función sintáctica puede ser desarrollada por solamente una proposición incluida. El ejemplo es: el cartero tocó el timbre cuando los hermanos revisaban el álbum. Acá nos encontramos con una proposición incluida que está encabezada por cuando, ahí abrimos, que tiene como verbo interno al verbo revisaban y que es, en definitiva, cuando los hermanos revisaban el álbum, porque el álbum es el objeto revisado, o sea que esto depende de esto, del verbo incluido, del verbo interno, termina ahí. Acá la tenemos marcada: el cartero tocó el timbre cuando los hermanos revisaban el álbum. El verbo, el principal, el predicado, es el verbo tocar, tocó. ¿Quién tocó? ¿Qué tocó? ¿Quién tocó? Es el protagonista de la situación, el sujeto que tocó, el objeto tocado, es el complemento objeto directo. Esto nos lleva a este análisis en el que encontramos que el protagonista de la situación de tocar el timbre, es el cartero, el sintagma nominal, separado completamente del sintagma verbal. El sintagma nominal está formado por especificador y núcleo. El complemento objeto directo, el objeto tocado, es el timbre. Complemento objeto directo, un sintagma nominal que tiene núcleo en timbre. Y hay un adjunto, una información adicional, que el verbo no requería. Una información que responde al interrogante ¿cuándo? Y que está cumpliendo la función de adjunto temporal. Adjunto temporal porque es un adjunto, una información adicional que introduce la circunstancia de tiempo. ¿Y cómo se introduce en este caso la circunstancia de tiempo? Cuando los hermanos revisaban el álbum, es una proposición incluida. Es una proposición incluida que nosotros ya conocemos como proposición incluida adverbial porque aparece en el lugar sintáctico que le corresponde al adverbio de tiempo. O sea que es una proposición incluida adverbial propia. Se corresponde con una de las clases de los adverbios circunstanciales o contextualizadores, aquellos que introducen ciertas circunstancias que nosotros conocemos como la de lugar, la de tiempo, la de modo o la de cantidad. Esta oración, no lo dijimos en el caso del anterior, pero nos va a pasar en todas las que veamos ahora, es una oración compleja prototípica porque tiene la estructura sintagma nominal, sintagma verbal.
Y es compleja porque esa estructura simple tiene una complicación adicional, que es el hecho de que contiene una proposición incluida. Y en una proposición incluida vuelven a darse nuevamente las relaciones de predicación.